Buenas tardes, mi nombre es André Ballone, soy secretario de la AIR, Asociación Internacional Ramón Gómez de la Serna. Bienvenidos y bienvenidas tanto a los que estáis asistiendo en directo como a los que nos están viendo en el canal de YouTube de la asociación, donde también se encuentran todas las otras conferencias de los años pasados. Esta es la 16ª conferencia sobre Ramón Gómez la Serna y forma parte del ciclo de conferencias organizado por nuestra asociación sobre el gran escritor madrileño y padre de las vanguardias españolas. Aprovecho también para invitaros a visitar la página web de nuestra asociación, air-ramón.com, air-ramón.com, donde podéis encontrar todas nuestras actividades e iniciativas. También tenéis la posibilidad de asociaros para apoyar el trabajo que estamos llevando a cabo y os estaríamos muy agradecidos por el interés y el apoyo. Ahora voy a presentar a nuestra conferenciante de hoy. Lauriane Lager es profesora titular de literatura española contemporánea en la Universidad La Sorbona, donde fue directora adjunta del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de 2018 a 2023. Ha publicado numerosos trabajos sobre la obra de Ramón Gómez de la Serna, en particular en relación con el contexto cultural de la época, entre otros el número monográfico del boletín de la Fundación Federico García Lorca, dedicado al centenario de la nueva literatura Ramón o las vanguardias, en 2009, o el libro La Fabrique de l'écrivain, de 2012. Asimismo, ha investigado cuestiones como las redes editoriales de la primera vanguardia española, el fenómeno de las transferencias culturales a través de la traducción, los espacios creativos como despachos, talleres y bibliotecas, y el concepto de vida literaria como acercamiento a la sociabilidad literaria e intelectual de principios del siglo XX en España. La conferencia de hoy tiene por título El surrealismo trae futuridad, la cambiante relación de Ramón con el surrealismo. Y es una conferencia que también quiere celebrar el centenario de la publicación del manifiesto del surrealismo. Entonces, muchísimas gracias a Lorian por aceptar nuestra invitación y te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Andrea. Y muchísimas gracias a la asociación, por supuesto, la Asociación Internacional Ramón. Y gracias a los y las que estáis aquí conectados en estas fechas tan avanzadas del año. Entonces, lo que voy a presentar esta tarde son meramente unos apuntes un poco a modo de síntesis de lo que he podido investigar hasta la fecha sobre Ramón y el surrealismo. Y, um, y efectivamente el pretexto, digamos, que se usa era el hecho de que en el 2024 se celebra el centenario de la publicación del primer manifiesto, ¿no? Del surrealismo. Entonces, para empezar, no me parece innecesario recordar muy brevemente que la introducción en España del surrealismo, entonces suprarrealismo, es rigurosamente coetánea de esa presentación del primer manifiesto del surrealismo del que tenéis aquí el manuscrito, que está expuesto de hecho en una exposición aquí en París hasta el mes de enero, firmado este primer manifiesto por André Breton y que se publicó en la editorial Simon Cra, que tenéis aquí la portada, Les Éditions du Sagittaire, el 15 de octubre de 1924. Y como decía, recepción casi inmediata, ¿no? Menos de 2 meses después en España, puesto que Fernando Vela en diciembre de este mismo año 2024 eh, publicó en las notas de la revista de Occidente este artículo titulado El suprarrealismo. Un artículo crítico, como se podía esperar en la revista de Occidente, ¿no? Y a su vez, unos pocos meses después,
in extremis, iba a decir, de hecho, añadió Guillermo de Torre al capítulo dedicado, al movimiento Dada de sus literaturas europeas de vanguardias, estos apéndices de 1924-25 dedicados en su terminología superrealismo, ¿no? Con esto quiero decir, y lo han demostrado por supuesto ampliamente Illy o Morris, que cito a Morris, en los años 20 y 30 algunos escritores y críticos españoles simpatizaban y conocían muy de cerca la literatura y el arte surrealistas. Y, como recordaréis, de hecho, para ilustrar esta afirmación, Morris daba precisamente como ejemplo a Ramón, y lo cito de nuevo, uno al menos, Ramón Gómez de la Serna, sabía lo que acontecía en París, puesto que creó el héroe de su relato, el hijo surrealista, a imitación de los surrealistas, e hizo que su Henry Clots emulara las extravagancias de estos, los surrealistas, arrojando ácido sulfúrico a las figuras de cera del Museo Grévin, lanzando al Sena las condecoraciones robadas del Museo de la Legión de Honor o escribiendo una carta infame al presidente de la República. Más allá del hecho de que el hijo surrealista sea una referencia un tanto problemática, también sabemos hoy, gracias al trabajo de Nigel Dennis, a quien siempre que podamos hay que rendir homenaje, que gracias a ese trabajo, sabemos que antes incluso del hijo surrealista, que es de octubre de 1930, Ramón había publicado en febrero un artículo en El Sol titulado El escándalo de Maldoror, lo tenéis aquí, el inicio, sobre el ataque perpetrado por André Breton y sus cómplices en un local parisino para protestar contra la profanación, cito, que suponía el usar el nombre del personaje de Lautréamont para llamar a un, cito a Ramón y lo tenéis en pantalla, cabaret mundano lleno de snobs y de borrachos norteamericanos que, añade Ramón, profanaban el nombre integérrimo del que maldijo como se debe maldecir. La descripción que hacía Ramón en ese artículo es especialmente viva y detallada porque en ese momento se encontraba precisamente en París después de haber huido de Madrid tras el estreno de Los Medios Seres. Y a eso quería llegar como punto de partida, digamos, al hecho de que pese a que se haya estrenado oficialmente en 1924 el surrealismo, y que, por supuesto, como hemos visto, la noticia haya llegado en cuestión de semanas a España, el surrealismo solo aparece bajo la pluma de Ramón a principios de la década de los años 30, al menos hasta donde he podido ver. Esa poca o nula atención que Ramón prestó al surrealismo en los años 20 podría parecer curiosa, cuando se suele considerar, como lo ha dicho hace unos minutos Andrea, que Ramón es el padre de las vanguardias en España y que el primer manifiesto de Breton reivindicaba la libertad de la imaginación, el rechazo del racionalismo absoluto, el potencial creador de los sueños, del azar, etc. Es decir, principios que podían congeniar con el ramonismo. Y sin embargo, hay que esperar a 1930 para que se pueda documentar cierto interés por parte de Ramón hacia el surrealismo. Entonces, por una vez voy a procurar no hacer spoiler y no empezar por las conclusiones antes de haber dado la charla. Así que de momento dejo este apunte aquí y prometo volver sobre ello dentro de unos minutos. Entonces, básicamente las conclusiones. Entonces, antes de las conclusiones, quería empezar por ver qué se puede reconstruir de la relación de Ramón con el surrealismo. Primero, a partir de las dos visitas que hizo Ramón a París primero en enero de 1928, es una estancia breve pero muy comentada en la prensa parisina, entre otros motivos por la espectacular presentación del libro en el Cirque d'Hiver, ¿no?, de la traducción del circo, que llamó la atención sobre la presencia de Ramón en la ciudad, y de hecho creo que he encontrado una caricatura que al menos yo no conocía de Ramón, como veis en la prensa parisina. Entonces, primera estancia en 1928 y luego una estancia más larga en los primeros meses de 1930. Ramón llegó a mediados de enero a París. Aquí tenéis la despedida en El Sol en enero de 1930 y la prensa parisina de nuevo permite documentar su presencia en París entre febrero y mayo, sabiendo que se fue a principios de junio.
Y entonces, al menos en esas dos estancias hay unos pocos indicios de potencial coincidencia, de momento lo vamos a llamar así, entre Ramón y los surrealistas, ¿no? Entonces, esa sería la primera serie de fuentes a las que atender. Y la segunda, por supuesto, son los textos que Ramón dedicó al surrealismo, es decir, los tenéis en pantalla, no los voy a leer todos, pero digamos, aparte de los que ya he mencionado, el artículo de febrero de 1930, el hijo surrealista, y el capítulo de los sismos de 1931, veis que he separado tres bloques. Casi una década después tenemos, sobre todo, voy a detener en un ensayo explicativo del surrealismo, y en la década siguiente, en los 50, hay otros dos artículos, uno en la revista Saber Vivir y otro en la madrileña Clavileño, y precisamente lo que me gustaría mostrar es que son 3 décadas que corresponden más o menos a tres lecturas, o mejor dicho, a una evolución del posicionamiento de Ramón con respecto al surrealismo. De ahí el título de esta charla, la posición cambiante, ¿no?, de Ramón con respecto al surrealismo. Entonces, empezamos pues con esa primera etapa de las dos visitas de Ramón después de, entiendo, no las primeras en absoluto, sino las primeras desde que se inaugura el surrealismo en el 24. Entonces, se han estudiado ya esas visitas, se conocen bastante bien, con lo cual me voy a centrar exclusivamente en las fuentes relacionadas con el surrealismo. Como decía, la de 1928, la primera estancia es una estancia breve, en el mes de enero, por lo que pude ver, pero es interesante para el asunto que nos interesa aquí porque Ramón acude a París a presentar las dos últimas traducciones suyas que se han hecho al francés, las tenéis aquí en pantalla, Gustave Blanc-Congrue, en una versión ampliada con 5 nuevos capítulos, entre los cuales el de la playa de los pisapapeles, y Le Cirque, ambas publicadas, como veis, en la editorial de Simon Gras, Les Editions du Sagittaire, que es, como hemos visto, la editorial del primer manifiesto y que será la editorial también del segundo manifiesto del surrealismo, ¿no? Entonces, esto lo apunto así como si fuese ya una prueba de alguna relación. Obviamente sabemos que quien consiguió el contrato con Gras para Ramón fue Valéry Larbaud, que muy poco tenía que ver con el surrealismo, pero también es cierto que en esos meses del año 28 en el que está Ramón en París, Breton probablemente estaría ya preparando la versión ampliada del manifiesto, que se publicará en el 29, con la carta a las videntes que había publicado previamente en revista en el año 25. Y lo que nos interesa es que entre los recuerdos que Ramón conserva y entre los más vivos que conserva de esta estancia parisina de 1928 está una larga tarde encerrado en la casa editorial Gras firmando libros y libros. Esto lo apunta en Automoribundia. No pretende ser más que una coincidencia, pero tampoco menos que una coincidencia, ¿no? Y además, estas sesiones de firmas están anunciadas en la prensa parisina. Por ejemplo, aquí en el diario de la mañana L'Homme Libre, y se comentan, por ejemplo, aquí en Paris Soir, donde entre las líneas podéis ver que se evoca la velada muy exitosa en casa de su editor, el señor Lucien Gras. Por cierto, la sesión de firmas en la librería Flammarion, que está en el otro recorte, es una promoción del último libro que acaba de realmente salir de prensas, que acaba de publicar Gras, y que es la traducción del incongruente, del que también se publican fragmentos en la prensa, ¿no? Con esto quiero decir que se sabe, ¿no?, y que hay promoción
digamos, en la prensa parisina de estas sesiones de firmas y me interesan además esas sesiones de firmas, sobre todo la velada en casa del editor, porque en una de las numerosas entrevistas que Ramón concedió a la prensa en París en ese momento, declaraba, y cito parte de esa respuesta que tenéis aquí en la pantalla, declaraba haber venido a París a conocer a los escritores franceses, ¿no? Cito la entrevista: ¿qué compañeros tan excelentes son los escritores franceses? Estoy riendo porque estoy pensando cómo ha cambiado. Vine aquí para conocerlos a todos y desde mi llegada he ido de encuentro en encuentro y de amistad en amistad, ¿no? Y añade, no lo tenéis a continuación, añade en esta misma entrevista que conoce bien la literatura francesa, pero que quería aprovechar esta estancia para, dice en francés, mettre des visages sous des noms, ¿no? Asociar nombres con caras. Bien, entonces, no sé, de nuevo, estamos en el ámbito de las hipótesis, pero quizá pudieron coincidir algún surrealista por aquí y Ramón en esas sesiones de firmas. Hay un último detalle en los recuerdos de 1928 de la estancia, esa primera estancia parisina que Ramón consigna en Automoribundia y que contiene un lapsus muy curioso que perfectamente, de hecho, probablemente demuestra que Ramón en ese momento no tiene mucha idea del surrealismo, puede ser, ¿no? Leo la cita, es un poco extensa, pero es divertida, la leo íntegra. Dice, escribe Ramón: la directora del grupo suprarrealista, que es como en ese momento se está dudando entre suprarrealismo, superrealismo, para nada surrealismo en ese momento, entonces suprarrealismo, yo entiendo al leer eso, surrealismo, ¿no? Me embadurnó de negro las dos palmas de las manos y me convirtió por un momento en máquina Minerva de imprimir, pues sacó pruebas de mis palmas para un millonario yanqui que está haciendo colección, para un holandés también coleccionista, para ella y para el periódico El Intransigeant, perdón, que es donde describe el carácter, el destino de estas líneas de una geometría superior, la suerte que llevamos guardada en el puño. La escena sucedió en la rotonda, etcétera, etcétera, ¿no? El recorte de l'Intransigeant sí que se conserva, es este, que se publicó en febrero de 1928 en ese periódico parisino y obviamente, mal que nos pese en ese rastreo de las posibles coincidencias entre Ramón y los surrealistas en París, Maryse Choisy no es la directora del grupo surrealista, sino la del grupo sur o supra-idealista, ¿no? Para compensar la decepción, os dejo admirar, y por eso la he puesto también en grande, ¿no? Esa mano, ¿qué dice esta señora? Esa mano jupiterina de Ramón, con nada menos que el más admirable de los pulgares y, por supuesto, una energía infinita, una inteligencia de carácter intuitivo y rápido, así como una imaginación que corre a 300 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, de momento, pues, para el año 28, unas veladas literarias prometedoras, pero que tampoco nos permiten demostrar nada, digamos, en firme, y este lapsus, ¿no? Entonces, hasta ahora, más bien, poca suerte para documentar las relaciones o coincidencias potenciales entre Ramón y el surrealismo, y a ver qué nos depara la estancia de 1930. Entonces, esta vez, Ramón está durante casi 6 meses en París y esos 6 meses coinciden además con un momento de actividad surrealista bastante intensa, puesto que a mediados de febrero se produjo el escándalo del bar Cabaret Maldoror, del que hemos hablado. También no recuerdo ahora si en febrero o en marzo circuló este folleto titulado Un Cadavre, que es, como veis, un panfleto contra André Breton, preparado por unos disidentes del surrealismo que habían sido excluidos por el propio Breton meses antes, y en julio, como ya dije, se publicó el segundo manifiesto del surrealismo en la editorial de Simon Gras, ¿no? Durante esa estancia de 1930 sabemos que Ramón inauguró una tertulia en la Consigne,
en el barrio de Montparnasse, que es como el nuevo barrio de la literatura de avanzada en ese momento en París, después del Montmartre de la época de la Bohemia, ¿no? Y como veis, esa tertulia se anunció en la prensa. Es uno de los recortes, pero encontré varios, ¿no? que la mencionan, ¿no? Luego, sobre esa estancia de 1930 hay un misterio para mí, que es el hecho de que en Automoribundia Ramón escribe, y de hecho creo que es el primer recuerdo que da de esa estancia, y lo cito, es una frase nada más, dice: primero me sonrió París, donde acababa de aparecer un libro póstumo de Apollinaire con prólogo mío. Durante una temporada figuré entre los corresponsales extranjeros a los que se invita a todo. Era abrumadora mi correspondencia, ¿no? El libro en cuestión es este, que se titula Ilia, y que nos interesa porque, aparte de que en el prólogo de este libro Ramón recuerda que Robert Delaunay lo tachó del Apollinaire español, ¿no? Y Apollinaire es obviamente un referente de la modernidad literaria francesa. Conocemos el interés, sí que se puede documentar, de André Breton por este libro, del que de hecho recomendó al coleccionista Jacques Doucet hacerse con una copia del libro, ¿no? En una carta le escribe a Jacques Doucet: Vous n'êtes pas sans savoir l'annonce d'un livre d'inédits d'Apollinaire. Perdón, es decir, no se le habrá escapado el anuncio de un libro de inéditos de Apollinaire, ¿no? El problema, la foto es muy borrosa, pero sí, la única que encontré, si os fijáis, es que el libro se publicó en 1925. Entonces, posiblemente se reimprimió tras haberse agotado, pero tampoco he encontrado pruebas de ello en el depósito legal ni nada. Así que de momento lo dejo como interrogante, pero sí que marca, digamos, que hay un conocimiento que se puede comprobar, ¿no? Del André Breton, digamos que ya surrealista, que se ha enterado, que al menos ha estado en contacto con la firma de Ramón, aunque sea como prologuista, ¿no? Y nos queda la pieza más interesante del año 30, que es la agenda que Ramón usaba en París, que se ha conservado en el archivo de la Universidad de Pittsburgh, que no lleva fecha como tal, pero que tiene que ser de 1930, porque para empezar, si veis en la imagen de la derecha, Ramón tiene una dirección al sur del barrio de Montparnasse y no en el Hotel de l'Odéon, donde se solía alojar para estancias más breves, y también por una referencia a la Academia del Humor francés, en la que lo reciben efectivamente en febrero de 1930, ¿no? Entonces, en esta agenda figuran varios nombres de artistas e intelectuales vinculados al surrealismo, como Buñuel y Dalí, que se acaban entonces de afiliar al surrealismo, y de hecho la primera exposición parisina de Dalí fue en noviembre de 1929 y la presentó André Breton. También aparecen en la agenda Miró, Picasso y una figura como Léon Pierquin, que era el director literario de la editorial Cra, que fue el responsable con Supo de la publicación del Manifiesto del Surrealismo de 1924, ¿no? También está Léonce Rosenberg, que es el galerista de l'Effort Moderne, que indudablemente está más asociada como galería al cubismo que al surrealismo, pero que también estaba relacionada en ese momento con artistas vinculados con el surrealismo, como por ejemplo Max Ernst, ¿no? Y por último, perdón, entre los nombres que se pueden destacar, aparece Christian Zervos, un Z al principio, que es el director, perdón, de los Cahiers d'Art, ¿no? Ciertamente, no, hay que dar la imagen completa, ¿no? También figuran nombres de disidentes del surrealismo, como Robert Desnos o Ivan Goll. Aparecen también nombres de dadaístas, Dermé, Lipchitz, Picabia o Chara, por ejemplo, y numerosas revistas y editoriales, entre las que, por supuesto, están Simon Gras y la revista Bifur, por ejemplo. Entonces, no cabe duda al consultar la agenda de Ramón que está en ese momento plenamente integrado en los círculos vanguardistas del París de 1930, aunque
no especialmente o no exclusivamente con ni mucho menos con el surrealismo, puesto que, por ejemplo, no aparecen los nombres de Breton o Aragon. Lo que sí nos tiene que llamar la atención de esa agenda es el hecho de que casi todos los nombres que acabo de citar son nombres de artistas más que de escritores, o artistas y editores, digamos, más que escritores. Y eso nos lleva a entrar en los ensayos de Ramón sobre el surrealismo, que se abren precisamente con Ismos en 1931. ¿No? Entonces, como dije al principio, veo tres épocas en la relación cambiante de Ramón con el surrealismo a través de sus ensayos. Por cuestiones obvias de tiempo, me voy a centrar principalmente en un texto, menos en la primera época, vamos a decir texto y medio por época, ¿no? Entonces, esa primera época y el primer texto sería el capítulo Suprarrealismo de Ismos, me llama la atención que sea un texto muy extenso pero sin antecedentes. Me refiero al arte de la autocita, por no decir refrito de Ramón. Aunque sí es verdad que al leerlo un poco más detenidamente se ve claramente que, por ejemplo, todo el inicio del capítulo retoma citas de André Breton y una de Louis Aragon que esencialmente aparecían en el artículo de Vela en la revista de Occidente y en los apéndices de literaturas europeas de vanguardias de Torre que ya he mencionado, ¿no? A lo que íbamos. El tono del capítulo lo dan básicamente las primeras frases, las leo. El fenómeno más curioso de la literatura actual es el suprarrealismo. La puerta que han abierto los suprarrealistas da una luz fúlgida y no habrá quien pueda cerrarla. Sorprendentemente entusiasta, Ramón aquí, ¿no? Para un movimiento que en las primeras páginas del ensayo se asocia exclusivamente con la literatura y con eso quiero decir un movimiento literario que potencialmente compite de alguna manera con el ramonismo, ¿no? Entonces, en el ensayo, Ramón recuerda historia del surrealismo, hecho de una costilla de Dada, según Raymond de Seine, que es una cita que viene de Torre, recuerda los grandes principios, el uso apasionado y moderado del narcótico de la imagen, la omnipotencia del sueño, lo inconsciente como referencia culminante y trémula, cito, de todas las modernas obras, o por último, el ansia de la evasión. Eso sí, formula un primer matiz que se irá haciendo cada vez más problemático en los siguientes ensayos, y leo una frase en la que dice: cada vez son más frenéticos en su propaganda, que obviamente, como veremos, es una de las formas de divergencia, ¿no? Y la más marcada, por supuesto, entre ramonismo y surrealismo, ¿no? Por último, en el ensayo, y es lo que me parece más revelador, se centra en la obra de Dalí, ¿no? Entonces, es verdad que también dedica un párrafo a la novela Najat de Breton, pero lo hace mientras todavía está comentando la teoría literaria del surrealismo y a la hora de interesarse por la práctica, se centra, como digo, en la obra pictórica de Dalí, ¿no? Por otra parte, estamos en Ismos y el objeto, por lo tanto, lógicamente es el arte surrealista. Para encontrar una reflexión sobre la literatura surrealista hay que leer otro texto de los años 30, que es el ensayo Las palabras y lo indecible, que se publicó en 1936 en Revista de Occidente y que se abría con una frase que recuerda bastante el inicio del capítulo de Ismos, que todavía tenéis en pantalla y que, como veréis, por la palabra inconsciente se puede asociar con el surrealismo. Leo la frase, dice: la nueva poesía y la nueva literatura han libertado las palabras y las palabras obran por su cuenta según una ley inconsciente y segura. Reconocimiento del papel decisivo de los surrealistas en la búsqueda de la novedad radical, pero ese reconocimiento no dura porque lo que pretende Ramón en este ensayo es establecer una cronología básicamente para reivindicar su lugar y su posición de precursor, y cito: cuando comenzaron los nuevos estilos, nació con ello una legislación hermética
y parecieron de exclusiva pertenencia de los surrealistas. Hemos pasado el momento de hacer caso, los rigores o prescripción del Nuevo Amanecer, después de 12 años ya es de dominio público, ya pasó el tiempo de su victoria autoritaria y personal, y ahora solo es doctrina resignada a vivir, doctrina enlazada a las otras doctrinas que de algún modo preconizaron todo esto. No se puede evitar aquí leer entre líneas una alusión al ramonismo, tanto menos cuanto que el primer epígrafe de Las palabras y lo indecible es esencialmente una reescritura de un maravilloso ensayo de 1911 que se titula Palabras en la rueca, en el que Ramón reivindicaba el poder sugerente y creativo de las palabras sueltas. Como dijo José Carlos Mainer, este ensayo es, cito, un ejercicio pirotécnico en torno a las sensaciones que desprenden de una forma espontánea una serie de términos como granate, nubilidad, diafanidad, opalescencia, pleamar o cerúleo. Hay más, he cortado, he abreviado la lista. Fin de cita. Y precisamente en las palabras y lo indecible nos volvemos a encontrar con las palabras cerúreo, granate, pleamar y una pequeña variación opalescida en vez de opalescencia. Obviamente no es casual y así es como Ramón se posiciona como precursor, a fin de cuentas, del surrealismo y hasta de las vanguardias en general. Cito otra frase que aparece en ese primer epígrafe, dice: en esa atención a las palabras sueltas, que son el único consuelo del desánimo actual, cogemos una caracola, porque la caracola es la precursora de la telefonía sin hilos, ya que en su auricular se escuchó por primera vez el murmullo de los mares lejanos. Claro, en 1936 Ramón no solo se contenta con recuperar esas ideas del ensayo de 1911, sino que añade un segundo elemento, de ahí el título, Las palabras y lo indecible, ¿no? Y como veremos ahora, es un indecible más ramoniano que surrealista. Y como recordaréis, Las palabras y lo indecible es el ensayo en el que Ramón acuña y define el punto de vista de la esponja. No leo la cita porque yo creo que es sobremanera conocida. Solamente señalo dos elementos aquí. La inclusión de una greguería, entre paréntesis, en el primer párrafo, que es obviamente... está mal que lo diga yo, la firma literaria de Ramón en ese momento, y que se presenta pues como plasmación literaria por antonomasia de ese punto de vista de la esponja. Y por otra parte, el segundo elemento que me parece interesante de esa cita es la distinción fundamental para mí que establece o que se crea aquí entre surrealismo y ramonismo, que es y que se basa en el hecho de que lo que importa para Ramón son las relaciones, ciertamente insospechadas, ¿no? Es el final de la cita, apreciando relaciones insospechadas entre las cosas, ¿no? Entonces esas relaciones, antes de nada, ¿no? Por decirlo mal y pronto, los surrealistas buscan en la escritura automática una vía de emancipación radical de la lógica, mientras que en Ramón, como dijo Werner Helmich, la imagen no alcanza nunca su libertad completa, sino que siempre permanece ligada mediante alguna relación analógica. Fin de cita. Entonces, la analogía surrealista quiere revelar esa parte desconocida de la realidad gracias a la experimentación iniciática del automatismo y del sueño, mientras que el objeto emblemático de la estética ramoniana en los años 20 es el monóculo sin cristal, y por eso, en Las palabras y lo indecible, Ramón intenta resistir a la dominación del surrealismo, ¿no? Intenta, porque estamos en ese punto de divergencia, ¿no? Entre el automatismo surrealista y las relaciones, aunque insospechadas, ramonianas, ¿no? En otra cita que creo que no he copiado, dice, no es solo la simbología del sueño lo que hay que perseguir. Sí lo tengo. Obviamente con el sueño como centro de la teoría surrealista, sino esa simbología, añade Ramón, de la vigilia, adornada de ojos, es decir,
su punto de vista de la esponja, ¿no? Y sigue, lo indecible no es lo inconsciente, ni lo subconsciente, ni nada así, sino lo que está en esas landas de palabras que hemos dejado llenas de vegetación silvestre y más allá, con sonrisas de salinas, ¿no? Entonces, esas palabras del primer epígrafe del ensayo y del título del ensayo, ¿no? Así que, tras citar versos surrealistas de André Breton, que se reconocen perfectamente, cita un fragmento de un libro de Mi mujer con sexo de algas, cita también a Benjamin Perret con La golondrina de petróleo inflamado, cita también a Dalí en un poema en francés que él traduce como su tisú epitelial chocarrero y lamparista. Entonces, después de estas citas que se pueden identificar como citas de poemas surrealistas, Ramón ciertamente concede. Desde luego es hermosa esta poesía, pero, al mismo tiempo está preparando la conclusión del ensayo que va a dedicar a una marcada distinción entre poetas, como los surrealistas, y literatos como él, ¿no? Cito, lo siento, la cita es un poco extensa, pero cito y comento a medida que voy citando. Entonces, los poetas nuevos quieren borrar sus huellas, pero los literatos vigilan porque saben que el arte es la renovación del hombre y hay que ensanchar su lección. ¿Cómo? Con una greguería, por ejemplo, y aquí la tenéis entre paréntesis. Sigue Ramón. Los poetas mueren después de crear su poesía y son los literatos los que tienen que ser sus albaceas, los que han de hacer que el estilo nuevo domine la época. Y en ese momento está llegando, o sea, es cuando produce una inversión de las palabras, ¿no? Hasta ahora eran los poetas, pero los literatos, y ahora cambia. Los literatos lograrán en hermandad con los poetas, pero que pasan al segundo plano los poetas, que sea el nuevo arte una densidad del tiempo, una larga y sabrosa lectura, no tan efímera como la del libro de poesías que queda inmediatamente leído junto a la lámpara. Conclusión, y casualmente pasamos del plural los literatos al singular, el literato como Ramón, en último término será el literato el que en su obra futura haga culminar esas primicias de la poesía, siempre balbuceos, por más que balbucee lo inaudito. Y por supuesto, como conclusión, como remate, una greguería. Ahora sí, yo creo que la jerarquía es correcta y desde el punto de vista de Ramón, por supuesto, y el literato claramente ha triunfado de los poetas, ¿no? Entonces, esta sería la primera etapa y mucho más brevemente, porque ya hemos visto cuál era la lógica y esa era la etapa en la que me quería detener más, quería terminar citando dos textos, uno para la década de los años 40 y otro para la década de 1950. Entonces, el primero que tenéis aquí es el ensayo explicativo del surrealismo publicado en la Revista Nacional de Cultura veis, diciembre del 39, enero del 40, y hace falta un elemento de contexto importante. Recordaréis quizás que en 1940 fue cuando se celebró la Exposición Internacional del Surrealismo en México, después de la visita de Breton en 1938. Con eso quiero decir que el surrealismo tiene en ese momento especial visibilidad en América. Y es un momento en que Ramón, a diferencia de lo que pasaba en la década anterior, se acerca al surrealismo a través de ese ensayo explicativo y también de dos proyectos que no fructificarán: un prólogo para la traducción al castellano del Diccionario Abreviado del Surrealismo, que es el catálogo de la exposición del 38, ese catálogo tan original que veis aquí, y un libro que se iba a publicar en la editorial Poseidón bajo el título Carne y esqueleto del superrealismo, del que solo conocemos la existencia por unas cartas intercambiadas en 1942 con el editor, Joan Merli, y que Ramón presentaba
en una de estas cartas como básicamente una síntesis de trabajos suyos, ¿no? Le escribía a Merlí: yo le voy a tener preparado ese original pronto, pues en la revista de Venezuela publiqué una explicación del surrealismo y con lo de saber vivir y el capítulo de mis sismos, más la conferencia de amigos de arte, saldrá una verdadera obra completa. Por cierto, de la conferencia se sabe que Ramón la presentaba con un telón de fondo, con su propia interpretación de la fórmula de Lautréamont para definir la belleza como, sabéis, el encuentro fortuito sobre una mesa de disección de una máquina de coser y de un paraguas, ¿no? Y he podido encontrar esa imagen de ese famoso telón de fondo, ¿no? Entonces, volviendo al ensayo, al ensayo explicativo, en este ensayo indicaba Ramón que los surrealistas mucho me han hecho meditar sobre esa frase temática y he tenido pegada en mi pared la reconstrucción gráfica de su absurdidad. Y es interesante la forma en que comenta esta definición ancla del surrealismo porque considera que es una asquerosa definición. Y, por supuesto, enseguida la lee a su manera, es decir, poniendo el énfasis en lo que precisamente rechazan los surrealistas, lo que comentábamos hace unos momentos, es decir, la unión, el encuentro, o sea, la conexión en vez de la distancia, ¿no? Escribe Ramón: el arte quiere decir esa licencia, del paraguas, la máquina y la mesa, es la unión de lo más dispar en mezcolanza dramática, en coincidencia inesperada, saludando esa conflagración con el más ingenuo y desesperante fervor, ¿no? Entonces, el encuentro, y de hecho, en este ensayo de 1940, Ramón se sitúa explícitamente como más cercano a Éluard que a Breton, ¿no? Entonces, mucho más matizado en ese sentido. Por supuesto, Éluard, a quien había presentado cuando hizo su gira de conferencias en 1936 por España, ¿no? Y entonces, la dinámica general de este ensayo queda resumida en esta frase que leo: el surrealismo está formado, consolidado y ha llegado a esa exquisitez de concepción que solo puede dar la fórmula hallada por ellos de cadáver exquisito. Ya descubierto ese camino, no queda más remedio que seguirlo, porque otra cosa sería retroceder. Pues como ha dicho Reverdy, otro de los precursores, el verdadero creador del creacionismo, no se puede dormir tranquilamente cuando se han abierto los ojos alguna vez. Y lo que me interesa es que, entonces, ¿veis? Esa idea de no queda más remedio que seguir ese camino abierto, ¿no? Y de hecho, Ramón hace un poquito más que seguir ese camino porque, muy brevemente, solo añado un elemento aquí, en el prólogo que estaba preparando para la traducción al castellano del diccionario abreviado del surrealismo, que no se llegó a publicar, pero que se editó de hecho en el número de la Fundación Federico García Lorca que comentaba Andrea en la presentación, básicamente viene a decir en ese ensayo que propone greguerías suyas, Ramón, como definición para implementarlas, para incorporarlas en el diccionario surrealista, ¿no? Entonces, tenía un ejemplo, pero igual este ejemplo lo voy a saltar para ganar un poco de tiempo. Y entonces, luego sí, eso volveremos sobre ello. Y entonces aquí solo os dejo en la pantalla esas greguerías que propone básicamente dice, para que los surrealistas me la admitan en las futuras ediciones de su diccionario, ¿no? Y entonces allí está la clave, en realidad, de ese texto, o sea, de estos dos textos de los años 40, es decir, es un momento en que Ramón opera un acercamiento a la propuesta literaria del surrealismo, pero con la condición de acercarla a su vez, de alguna manera, al ramonismo y por eso
por ejemplo, en ese mismo texto que tenéis en pantalla del proyecto de prólogo, afirma, por ejemplo, que el surrealismo no aspira a la arbitrariedad por la arbitrariedad, ¿no? Digamos que como os digo, ¿no? Se lo acerca, o sea, es como un doble movimiento, por decirlo de alguna manera, de acercamiento y como estamos viendo en pantalla, lo que acaba haciendo es proponer greguerías y hablar de sus propias prácticas de escritura más que de las surrealistas. Y de hecho, de este texto del prólogo inédito ahora editado, inédito en vida del autor, está sacado el título de esta charla, el surrealismo trae futuridad, ¿no? En el que básicamente, para resumir el sentido de este texto, básicamente Ramón confunde el análisis de la significación del surrealismo con creaciones suyas, sugiriendo que existe una continuidad, de alguna manera, entre el cuerpo teórico del surrealismo y su obra en un momento, como hemos visto, de reconocimiento internacional o de nuevo reconocimiento internacional del surrealismo. Entonces, nos queda un último texto que voy a resumir en una cita, esta cita que tenéis en pantalla, que está sacada, como veis, de un ensayo que se titula Ultimátum del surrealismo, que Ramón escribe con la tilde en la U, de hecho, si no me equivoco, como último, ¿no? O sea, un ultimátum último, por la tilde, y entonces se publicó en el año 56 en la revista Clavileño, y leo esta cita y con un breve comentario, luego concluyo. Dice: los manifiestos del surrealismo quedan como vagos programas del curso pasado. Los surrealistas que querían dictar la revisión histórica van a ser revisados. Ellos que inventaron el proceso de Varese van a ser procesados. Ellos que han dicho todo lo escrito es una porquería van a ser criticados. Y ellos que han escupido a Poe van a sufrir la misma injusticia. Breton ha envejecido, tiene un gabán muy largo, se sienta en los bancos de las grandes avenidas con árboles como un ángel cansado. Creo que la cita es bastante explícita. Lo que me interesaba para terminar era mostraros cómo ese cambio de discurso bastante radical de los años 50, que se explica, creo yo, es mera hipótesis, por un doble contexto. Primero, la publicación del Hombre Perdido en 1947, cuyo prólogo, recordáis, crea a posteriori el ciclo de las novelas de la nebulosa y le permite a Ramón exponer su teoría de la superación de la novela realista mediante la búsqueda de una realidad nueva. Cito una frase del prólogo en que dice: hay una realidad que no es surrealidad ni realidad subreal, sino una realidad lateral. Es decir, promesa, por lo tanto, de una realidad propiamente ramoniana que se define estratégicamente mediante una referencia al surrealismo, pero negándola, porque se trata de afirmar su autoridad de novelista creando esa etiqueta de novelas de la nebulosa, ¿no? Y por lo demás, segundo elemento de contexto, huelga recordar que nos situamos después de Automoribundia, después de la Vuelta a Madrid del año 49, es decir, en un momento en que Ramón hace el balance de su vida y obra y adopta posiciones ideológicas cada vez más conservadoras. Remito aquí a la conferencia de Eduardo. Y en ese sentido, su trayectoria no puede ser más opuesta a la de André Breton, que estuvo exiliado en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que ha pasado del comunismo al anarquismo, etcétera, etcétera, ¿no? Concluyo, y de hecho voy a quitar el PowerPoint, que ya no necesito. Entonces, concluyo con una última idea. Se me podrá reprochar que no he mencionado aquí la obra del primer Ramón, el de los años 10, que es una obra que manifiesta una clara voluntad de experimentación,
que pretende oponerse a la rutina cómoda de la prosa realista, que linda con la emancipación total lograda por los surrealistas mediante la escritura automática. Estoy pensando, por ejemplo, en los diálogos triviales de Prometeo, que son, cito, improvisaciones escritas en la intimidad, en cualquier parte, sin mise en scène ni maquillaje, y cuya ambición es precisamente inaugurar esa escritura del instante, libre de toda formalización racional, esa escritura polifónica, atomizada, en fin. Lo mismo pasa con el libro mudo del año 11, cuya prosa obedece a la arbitrariedad del dictado interior, lo vamos a llamar de esta manera, que está hecho de algo así como, cito el texto, de las fases sístole y diástole del corazón para dar una sensación más acá del cerebro, más acá. Entonces Ramón busca ahí una prosa que sin ser automática pueda traducir los movimientos del inconsciente o las pulsaciones de la insoniación, y el resultado es una absoluta libertad de la escritura y una dislocación absoluta de las formas canónicas. Y en ese sentido probablemente comparte autoridades tutelares con los futuros surrealistas, como por ejemplo Lautréamont, Rimbaud o Saint-Paul Roux. Es de hecho lo que señaló en su tesis Bernard Barrère hace ya unos cuantos años. Traduzco un fragmento de la tesis. Barrère dice: sin que se le pueda asimilar a los surrealistas, Ramón recorrió buena parte del camino que ellos emprenderán 15 años más tarde. Guiado por los mismos precursores, provisto de las mismas armas destructoras o filosóficas, inició una búsqueda paralela. Lo demuestra la primacía que otorga a los brotes del inconsciente, a todas las formas de lo imaginario, al sueño y al erotismo. Bien, fin de cita. El problema para mí es que Ramón recorre su parte del camino precisamente con 15 años de antelación. En consecuencia, cuando llegan los años 20 y se inaugura el movimiento surrealista con el que habría podido coincidir, ciertamente el ramonismo ya ha emprendido otro camino, el de la fama. Todos recordamos que el epígrafe de Automoribundia sobre la visita a París de 1928 se titula Viaje a París para encargarme de mi gloria, ¿no? O al menos, si no la fama, el afán de llegar al público, lo que implica que Ramón deje esa experimentación, esa escritura de lo herméticamente experimental para una escritura comunicable, ¿no? Y lo comentábamos antes del inicio de la charla, existe una maravillosa carta de Ramón a Ortega, a José Ortega y Gasset, en los años 20, que comentaré en otra ocasión o que se comentará por escrito quizá cuando se edite esa correspondencia, en la que Ramón escribe lo siguiente: que van muchos libros míos. En secreto le repito como anoche que en verdad la historia de mi publicidad no era muy verdadera y auténtica, siendo por eso por lo que ahora me apresuro a publicar unos cuantos tomos legibles que poner en las manos de la curiosidad que nace ahora por mi obra y que afortunadamente no ha existido hasta este punto en el tiempo. De modo que, y es con esta última frase termino, ahora sí, la relación de Ramón con el surrealismo se desarrolla desde la crítica, en ensayos de reflexión sobre la literatura, en especial sobre la literatura moderna, y forma parte, como hemos visto, o como al menos he intentado mostrar, de un sistema complejo de posicionamiento. Se trata primero de reconocer el impacto del surrealismo, pero señalando su posición de precursor, para luego interesarse por el surrealismo y convertir la greguería en como una especie de surrealismo mejorado para darse un lugar relevante en la literatura de la primera mitad del siglo XX. Y por último, con esa última etapa de los años 50, con ese distanciamiento para no verse asociado con esos vagos programas surrealistas del curso pasado y mantenerse siempre en la actualidad literaria. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, Lorien, por esta maravillosa charla ramoniana.